El largometraje de los niños obtuvo el premio al mejor documental en la competencia oficial de Docs Barcelona 2017. Este documental relata el día a día en la vida de un grupo de amigos con síndrome de Down. El estreno en nuestro país será el próximo jueves, y para conocer más detalles de esta cinta estamos con su realizadora, la documentalista Maite Alberdi. Muchas gracias, Maite, por acompañarnos. Gracias por la invitación. A ver, se estrena el próximo jueves, ya tienes un premio, también otros reconocimientos que se han dado en Festival Internacional, estaba revisando. Cuéntanos primero, ¿de qué se trata Los Niños? Es una historia que por lo menos uno ve el tráiler y primero le genera ternura, pero tiene todo un trasfondo también ahí. Sí, Los Niños es una película tierna y encantadora, encuentro yo, y narra la historia de un grupo de amigos con síndrome de Down que llevan 40 años yendo al mismo colegio y están cansados de que los traten como niños. Estamos hablando de alrededor de 50 años. Tienen entre 40 y 50 y son adultos y quieren ser tratados como adultos, y la película sigue sus desafíos de adultez y sus sueños en esta nueva etapa. ¿Cuáles son los ojos que van viendo este desarrollo de los personajes? Porque finalmente también tiene ese aspecto del documental que es completamente real, o sea, son vidas reales, con problemas reales, y eso también a uno lo lleva más, digamos. Sí, totalmente. Son 4 personajes que llevan la historia, que son los protagonistas. Uno es Ricardo, que quiere tener un trabajo. Andrés y Anita, que quieren tener una vida de pareja normal. Claro, de hecho quieren casarse, y eso es bien interesante. Su sueño es casarse, y su sueño es estar juntos y verse, que en realidad como que es lo que les complica. Y la Rita, que en realidad es como sus compañeros dicen que es la más niña, que le dicen que es una cabra chica, y que se quedó como en una etapa y que es encantadora porque tiene otro tipo de sueños como más infantiles, y de alguna manera representan una diversidad al interior de este grupo, y vemos que no todos son iguales y que todos tienen distintos deseos y distintas formas de ser. ¿Es complejo llevar a un documental el síndrome de Down? Pero llevarlo desde lo que me imagino, y quiero aquí, no he visto la película por supuesto, pero quiero pensar en que es aterrizarlo en lo que es la vida común de cada uno, porque siempre cuando se habla del síndrome de Down se hacen diferencias, desgraciadamente, y con el tiempo hemos visto que también la mentalidad de los chilenos ha ido cambiando, hacer igualdad en esas diferencias. Exactamente, yo creo que lo más importante es pensar la igualdad desde la diversidad y desde las diferencias, y lo más difícil y lo más me costó de hacer la película de alguna manera era pensar en qué niveles o en qué puntos el público que no tiene relación con el tema del síndrome de Down se va a conectar y se va a identificar y va a empatizar con estos personajes, porque al final es eso lo que pasa en la película. Uno va y se hace muchas preguntas sobre su propia vida, no necesariamente sobre el síndrome de Down, sobre qué es ser adulto, sobre los sueños en general, sobre en qué momento uno crece, sobre las necesidades de cambios en la vida. Creo que uno conecta fácilmente con sus sueños, y creo que ese fue definitivamente el desafío. Claro, la clave de esta película es los sueños, y finalmente los sueños desde la mirada de personas que uno considera muchas veces y erróneamente que son niños, pero que finalmente tienen la misma situación, pero que desgraciadamente tienen muchas trabas. ¿Cómo se va desarrollando esa historia, y también qué te queda a ti como impresión de todo el trabajo que tuvieron que hacer? Sí, el tema de las trabas en la adultez de las personas con discapacidad intelectual es como lo que desarrolla la película, y las trabas para ser adulto y cumplir sueños y tener una vida más o menos normal. Y las trabas tienen que ver principalmente que como sociedad y como entorno todavía lo seguimos viendo como niños. El título de la película es totalmente irónico, se llama Los Viene Niños, desde la ironía, no sí, solamente de esa ternura que comenzamos en esta conversación. Total, viene desde la ironía, es decir, como que tienes 50 y seguimos diciendo los niños porque no sabemos cómo decirle. Incluso a mí me pasa que estoy súper metida en el tema y como que a veces digo, oiga, sí, los niños, y digo, ¿por qué sigo diciendo los niños? Como que lo tenemos muy internalizado, y ellos se enfrentan a esa traba y se enfrentan también a esa estigmatización totalmente. Entonces creo que la película es de alguna manera una invitación a eso, a mirarlos en su adultez y en la edad que tienen, y que incluso, o sea, ayer estaba con uno de los protagonistas, Ricardo, y le decían, ¿qué edad tienes? Y él decía 45, y nadie podía creer que tuviera 45, porque tampoco estamos acostumbrados a ver esos rostros más adultos, y seguimos pensando que tienen 20, pero no. Entonces creo que eso hay que desarrollarlo. ¿Cómo nace la idea de Los Niños? Para entender también cuál es la génesis, digamos, de este documental. Ya habías tenido mucho éxito con La 11, por ejemplo. También, de alguna manera, cómo se va entremezclando ese estilo que tú imprimiste en ese documental.
Los niños surge, bueno, de mi familia también. Yo tengo una tía con síndrome de Down y la gran preocupación de mi abuela, que igual estaba en la 11, siempre fue qué iba a pasar con mi tía el día que ella no estuviera, y es una pregunta constante y una pregunta que se hacen muchas familias que viven con personas con discapacidad, que en general se han criado de manera muy dependiente, y llega un punto en que el que lo cuidaba no lo puede seguir cuidando. Claro, no solamente el síndrome de Down, sino cualquiera, otro tipo de discapacidad. Todas las discapacidades, como siempre hay alguien que se ha hecho cargo, entonces la carga para ese alguien es muy fuerte, entonces es una pregunta sobre qué hago, cómo me proyecto, y para las nuevas generaciones, cómo las proyectamos al futuro un poco más independientes y aliviándole la carga como a la persona que se ha hecho cargo siempre. Desde esa pregunta, desde ese contexto, y de un contexto donde también la expectativa de vida para personas con síndrome de Down cambió, porque cuando los protagonistas nacieron era de 25 años, hoy día es de 60, entonces es un contexto muy distinto. Desde ahí surge como la necesidad de hablar de un tema que está más o menos escondido. O sea, se habla mucho de discapacidad, pero no de ese contexto de adultez. Y también con una perspectiva distinta, porque generalmente hemos podido ver otros proyectos muy buenos que han llevado el tema de las capacidades diferentes al público que no ha tenido relación con ellos, pero desde la perspectiva de la familia. Aquí estamos hablando con los protagonistas, con aquellos que son adultos, que quieren ser considerados adultos y que tienen problemas de adultos. Totalmente, es una película donde ellos llevan las riendas, donde ellos cuentan su historia, donde los seguimos, como decía al principio, son encantadores, son empáticos, son graciosos. Una película que tiene mucho humor, que tiene mucha emoción, que el público la disfruta y se conecta porque son ellos mismos los que te están contando la historia, y donde la gente se sorprende también de su capacidad de reflexión, porque en realidad los protagonistas son muy inteligentes y tienen un nivel de profundidad y de una sensibilidad muy profunda, sí, y un nivel de reflexión que te deja pasmado a veces, como cómo llegaron a eso, y que son capaces de explicitarlo. Entonces de alguna manera uno se sorprende y también tiene lecciones de vida importantes en esas reflexiones. En ese punto, Maite, ¿con qué idea o con qué sensación tú comenzaste este documental Los Niños y con qué terminaste? Y si algo fue cambiando también en el transcurso. Sí. Porque tú nos contabas, tienes una relación familiar con el tema, pero evidentemente aquí estamos viendo ópticas de distintas personas, de distintas realidades también. Sí, yo creo que partí con una idea preconcebida de que las personas con síndrome de Down eran de cierta manera, que tenían ciertas características, y lo que fui aprendiendo y lo que fui descubriendo era que en realidad yo no los podía meter en un saco ni buscar una característica que fuera homologable para todos ellos, porque eran muy distintos. Es decir, como que todos son iguales, pensando que todo el mundo es distinto. Sí, exacto, decir, todas las personas con síndrome de Down quieren trabajar, o todas las personas con síndrome de Down quieren ser independientes, o todas quieren ir a una escuela especial. No. Y tampoco puedo decir que no existan las escuelas especiales y que todos vayan a colegios normales, porque no es todo para todos. Como que hay personajes que están felices en el colegio que estoy filmando, otros que quieren trabajo, otros que quieren vida de pareja, pero no necesariamente el que quiere trabajo quiere vida de pareja, como en cualquier grupo que pasa que uno tiene deseos distintos y situaciones y contextos distintos. Entonces, como entender eso, entender también que no podía decir son todos angelitos, que me decían mucho, son todos muy cariñosos. No existe eso, o sea, es como sí, hay unos más cariñosos que otros que son insoportables, otros que son más divertidos. Porque también eso puede ser una idea preconcebida negativa, de decir son todos tiernos, son todos cariñosos. No, son todos buenos. Son personas que pueden tener un lado cariñoso, pueden tener un lado reflexivo, pueden tener un día que estén de mala, o sea, como todo el mundo. Claro. Entonces, como esa diferencia y esa diversidad al interior del grupo, de alguna manera fue lo que me llamó más la atención y lo que aprendí, lo que sentí que tenía que representar también en la película, para también entender como que tenía que ver con integrarlos en su diferencia y en su diversidad interna, y que no aplicaba para todos. Es muy entretenido también todo eso que estamos conversando dentro de un grupo de amigos y amigas que lleva más de 40 años juntos. ¿Cómo eso también se está desarrollando? Porque, por ejemplo, yo tengo grupos de amigos, pero no llevo tanto tiempo siendo tan estrecho, o sea, 40, 50 años de estar día a día viéndose. Sí, es como, si uno lo piensa, yo siento que es un poco como un reality donde te dijeran, ya,
vas a estar 45 años de tu vida en el colegio y salir y viendo a tus mismos compañeros que no quieres ver y yendo a las mismas clases y como que llevas más tiempo en el colegio que todos los profesores, porque los profesores cambian, claro, van cambiando, pero y tú sigues. Entonces, como tú has visto a todos los profesores pasar, suena como una pesadilla y una situación bien aterradora, y en realidad esa es la situación que viven algunos y que se ven enfrentados a una vida que no cambia y que es como que ven siempre lo mismo pasar, y desde ahí está totalmente trabajada la película. Y de un personaje que dice, yo no quiero venir más al colegio, llevo 40 años viviendo al colegio, estoy cansada de estar en el colegio. Entonces parte así la película y uno empatiza inmediatamente con la persona que te dice, oye, llevo 40 años yendo al colegio, no me quiero levantar más temprano, no quiero venir más a hacer lo mismo. Como, sí, estoy contigo, pero hay otras que están felices. Entonces por eso depende, pero la situación a mí me parece como maravillosa, y es como casi de un guión de ficción que te dijeran, sí, vamos a estar encerrados 40 años haciendo. Oye, y hay otros personajes que también son importantes dentro de la trama que se va desarrollando en este reality, podríamos decir, en esta realidad que uno generalmente no ve si no está conectado. Sí, es un relato coral donde uno ve muchos personajes distintos, muchas historias, donde todas tienen un desarrollo, pasan hartas cosas, como una película bien clásica de estructura, donde los personajes van avanzando y se van desarrollando, y sí, son un grupo de amigos. Entonces es una película de lo que les va pasando como grupo, de sus diferencias, de sus cercanías, de todo. Y uno ve también harto a la sociedad, como que uno ve, pese a que ellos están en este lugar, uno ve que han aprendido de afuera y cómo se va colando la sociedad y la cultura y la política en este espacio. Es súper impredecible, por lo que puedo escuchar un poco en tus palabras de lo que es el desarrollo de la película, del documental. También es parte del documental nacer de eso, o sea, empezar con una idea y luego quizás llegar a una idea completamente distinta. ¿Cómo se va armando? Me parece bien interesante ese proceso de historias que pueden ir quizás de alguna manera cambiando radicalmente. ¿Cómo eso se va en una película que tiene que durar tiene que tener una duración, obviamente, considerando que podría durar muchísimo más? Muchísimo más, porque en realidad teníamos 200 horas de material, entonces el desafío siempre es como que 200 horas, ¿cómo lo dejo en 1 hora y media de película? Y en realidad uno va eligiendo las acciones más importantes y las que a ti también te sorprendieron en el rodaje, porque te va sorprendiendo, y como dices tú, van pasando cosas que uno no espera, otras que uno sabe más o menos lo que va a pasar, pero también hay que dejarse sorprender. La película está llena de sorpresas y de cosas como que ellos hacen y que uno no se imaginaría, o que las vueltas de la vida también los llevan a caminos que uno no espera, como todo en la vida. Y creo que eso es lo que a mí también me interesa como documentalista, que en fondo uno tiene personajes que elige por ciertas razones y que sabe por qué lo está eligiendo, pero al mismo tiempo después se deja llevar con su historia y con lo que les va pasando. Y nosotros filmamos mucho tiempo, 1 año y medio, y en ese año y medio, claro, pasan cosas, ¿no? Se siente el tiempo en la película. Bien, Maite, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, toda la suerte con el estreno aquí en Chile. Ya ha habido el 8 de junio. El 8 de junio, y siempre el consejo, quizás la recomendación para la gente, ir a verla el fin de semana. El primer fin de semana, porque para el cine chileno es muy difícil mantenerse en cartelera, entonces como es importante ir cuando uno quiere ver una película chilena apenas sale. Oye, y una película completamente familiar también. Totalmente familiar, una película que se disfruta en familia, sí, es importante. Muchos niños la han ido a ver y la gozan y se sorprenden. Es una película para adultos, pero se invita a verla en familia, creo que sí. Perfecto, mucha suerte, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Que estés bien, chao. Igual.